Bien, en el siguiente ejemplo vamos a conocer cómo es que el financiamiento afecta los flujos de efectivo, los flujos netos de efectivo, cuando este financiamiento se da en periodos distintos o en lapsos distintos en relación con el transcurso del tiempo. Bueno, el ejemplo dice: el departamento de horneado de una empresa necesita comprar un dispositivo especial para su proceso, cuyo precio es de 32,000 con un valor de salvamento de 4,000 al final de su vida útil de 7 años. El dispositivo producirá un ingreso adicional antes de depreciación e impuestos de 12,000 al año. El gerente de la empresa analiza la posibilidad de pedir un préstamo de 12,000 para adquirirlo. El interés del préstamo es de 15% anual y se liquidaría en 7 anualidades iguales cada fin de año a partir del primer año. Si la empresa tiene una TEMAR de 18%, paga impuestos a una tasa de 50% y deprecia el equipo por el método de línea recta, determine la conveniencia de pedir el préstamo para comprar el dispositivo. Bueno, primero vamos a listar todos los datos con los que contamos. Y bueno, estos son los datos con los que contamos, todos obtenidos del texto. Tenemos una inversión de 32,000, un valor de salvamento de 4,000 al término de 7 años. Tenemos ingresos anuales de 12,000, un impuesto del 50% sobre los ingresos o sobre la utilidad en su defecto, una TEMAR del 18%, un préstamo de 12,000 y una tasa de interés del préstamo del 15% anual. Entonces aquí lo que nos están preguntando, o lo que queremos encontrar al final del análisis que vayamos a hacer, es evaluar las propuestas que se tienen, es decir, la propuesta con préstamo y la propuesta sin préstamo, para determinar si es que se compra o no el dispositivo y de qué forma. Y bueno, entonces para eso tenemos que determinar los VPNs de ambas alternativas. Entonces vamos a poner esta nota. Y entonces tenemos que establecer si se pide o no el préstamo. Vamos a evaluar primero la alternativa sin préstamo, la alternativa que involucra no pedir el préstamo para adquirir el equipo. Y bueno, para el cálculo del VPN, el paso inicial es calcular la depreciación. En este caso, la depreciación siguiendo el método de la línea recta. Vamos a utilizar la función simplificada SLN. Como argumento nos pide un costo. Después un valor residual, es el valor de salvamento. Y el tercer argumento, la vida útil del activo. Tenemos un valor de depreciación de 4,000. Es decir, el activo se va a estar depreciando, va a ir perdiendo en su valor una cantidad de 4,000 pesos al año. Y bueno, lo que sigue a continuación es calcular el estado de resultados. Como segundo paso. Recuérdense, estamos calculando en estos ejercicios el estado de resultados pro forma. Y bueno, de acuerdo a los datos que tenemos en este ejercicio, el estado de resultados va a tener la siguiente forma. Entonces recordemos que estamos evaluando la opción
en la que no se pide préstamo. Bien, el ingreso cada año es de 12,000 pesos. Ahí lo tenemos. La depreciación ya la hemos calculado. Es una depreciación constante. Y será de 4,000 cada año. Para la utilidad antes de impuestos simplemente vamos a hacer la resta del ingreso menos la depreciación. Ingreso menos depreciación, jalamos. Impuesto. El impuesto es del 50% sobre la utilidad antes de impuesto. En este caso 4,000 pesos. Y se repite para los demás años. Y ahora la utilidad antes de impuesto. Restamos a la utilidad antes de impuesto el impuesto para obtener la utilidad de después de impuesto. Y ahora agregamos la depreciación. Sería esa misma. De tal manera que el flujo neto de efectivo será la suma de la utilidad después de impuestos más la depreciación. En este caso 8,000. Bueno, ya tenemos el estado de resultados. Nótese cómo aquí no consideramos el préstamo. Y tampoco estamos considerando el valor de salvamento, ya que ese valor de salvamento lo estaremos incluyendo de otra manera en el cálculo del BPN. Bueno, ahora sí vamos a calcular precisamente el BPN. Vamos a listar los diferentes años y los flujos netos de efectivo que hemos obtenido. Entonces aquí sí partimos del año 0. En el año 0 el flujo neto de efectivo correspondería al total de la inversión. Y de acuerdo a que se considera un desembolso, lo ponemos con el signo negativo. Y bueno, los flujos para cada año serían los que acabamos de obtener en el estado de resultados. Y luego tenemos que considerar el equivalente al presente del valor de salvamento, el cual lo vamos a calcular de la siguiente manera usando la expresión que a continuación veremos en pantalla. Bueno, esta es la expresión y la debemos de considerar precisamente para incluir el valor de salvamento. Entonces aquí el valor de salvamento estaría considerándose el valor al futuro, en este caso F. Entonces simplemente vamos a sustituir en esta fórmula F sería el valor de salvamento
sobre 1 más, y aquí la I, la tasa de interés, correspondería a la TEMAR. Y el año en el que se da ese valor de salvamento es al final de los 7 años. Entonces aquí en la expresión n tendré el valor de 7. Y bueno, anteriormente se me pasó obtener el valor presente neto de los flujos netos de efectivo obtenidos. Vamos a obtenerlo con la función simplificada BNA. La tasa nuevamente va a ser la TEMAR. Los valores van a ser los diferentes flujos de efectivo y vamos a añadir la inversión inicial. Entonces el valor presente neto de los flujos de efectivo considerando la inversión inicial es de menos 1507.78. Este no es el BPN que buscamos. El BPN que nosotros estamos buscando tiene que incluir estos dos valores. Entonces vamos a decir que el BPN global, el BPN de esta alternativa, va a ser la suma de ambos valores, 1507.78 negativo más 1255.7 positivo. Entonces este valor lo estamos considerando el presente, el equivalente al presente del valor de salvamento. Vamos a manejarlo de esta manera. Aquí considerando y repitiendo que la variable f la tomamos como el valor de salvamento. Y luego ya entonces el BPN global, el BPN que estaríamos considerando para esta alternativa, va a seguir la forma siguiente. Y entonces el BPN global va a ser la suma de estos dos valores. Nos resulta un BPN negativo. Y ya por definición sabemos que cuando el BPN es negativo, nos está diciendo que la alternativa no es viable. Entonces la alternativa aquí de no pedir el préstamo para adquirir ese activo no es viable económicamente. Y bueno, vamos a hacer algo similar ahora para el cálculo del BPN. Del BPN cuando realizamos el préstamo para adquirir el equipo. Nótese que aquí, en esta primera alternativa, toda la inversión para la adquisición de ese equipo la estamos considerando como el hecho de que la empresa pone el total por la adquisición de ese equipo, en este caso 32,000. Y en la siguiente alternativa vamos a tomar de ese total 32,000, el préstamo de 12,000 y el resto 20,000 lo va a tener que poner la empresa. Entonces vamos a evaluar la alternativa ahora haciendo el préstamo y lo voy a obtener aquí a un lado. Vamos a ver también que para ese préstamo, de acuerdo a los datos que tenemos, dice aquí en 6 anualidades iguales. Aquí lo tenemos en 6 anualidades iguales. Y consideramos que el dispositivo, el activo, tiene una vida útil de 7 años. Entonces aquí vemos cómo
la vida útil del activo no coincide con el periodo en el que se va a estar pagando ese préstamo. Bueno, esto en realidad no es problema, pero sí hay que hacerlo notar, ya que el cálculo del BPN implicaría hacer una modificación. Ahorita que lo calculemos vamos a ver qué modificación es la que se tiene que hacer para el cálculo del BPN. Bueno, entonces vamos con la opción de pedir el préstamo. La voy a colocar aquí a un lado. Y bueno, debemos de considerar, como lo acabo de mencionar, que el préstamo se hace o se tiene que liquidar en 6 anualidades. Por lo tanto, hay que determinar el monto de cada una de esas anualidades. Bueno, pero para hacer este cálculo primero debemos de considerar otros datos de inicio. Los voy a poner aquí arriba. El préstamo se va a estar liquidando en 6 anualidades. La tasa de interés del préstamo es del 15% anual y la cantidad que se va a estar tomando como préstamo es de 12,000. Todos estos datos los hemos obtenido del texto. Bueno, regresamos aquí. Para calcular de ese préstamo de 12,000 a una tasa de interés del 15%, ¿cuánto tenemos que pagar de forma anual durante 6 años? Podemos hacer uso de la función simplificada para calcular la anualidad. En este caso la función simplificada pago. Entonces vamos a calcular esa anualidad, ese monto que vamos a estar pagando cada año durante 6 años para liquidar un préstamo de 12,000. Usamos la función pago. Aquí considerar que de inicio ponemos el signo menos, ya que si no lo hacemos así, el valor que vamos a obtener nos estaría dando negativo. Yo quiero que ese valor se refleje en positivo, aunque ya de antemano sé que es un desembolso. Bueno, entonces la función pago nos pide como argumentos una tasa, será la tasa de interés. Número de periodos serán 6. Y el valor actual pues será la cantidad del préstamo, 12,000. Los otros datos, los otros argumentos de la función no son necesarios. Cerramos. Entonces tenemos que estar pagando al banco durante 6 años, cada año, una cantidad de 3,170.84 pesos. Bueno, ya con esto podemos calcular el estado de resultados cuando se considera el préstamo. Y bueno, como este pago que estamos aquí considerando ya incluye el pago del capital, así como el pago de los intereses, debemos de desglosar a ambos, es decir, el pago del capital y el pago de los intereses, para poder establecer posteriormente el estado de resultados. ¿Cómo obtenemos ese desglose del pago del capital y el pago de intereses? Vamos a construir una tabla. Bueno, esta es la tabla que vamos a desarrollar. Vamos a iniciar con una deuda de 12,000. En el primer año, utilizando la fórmula del interés simple o compuesto, ya que en este primer año pues va a coincidir, vamos a multiplicar la cantidad del préstamo por 1 más
la tasa de interés. Y esto va a estar elevado a la potencia del año que corresponda. En este caso 1. Entonces en el primer año la deuda más los intereses será de 13.800. Aquí la fórmula que estamos siguiendo la voy a colocar, es la siguiente. Entonces aquí en específico, para calcular esta columna, estoy aplicando esta fórmula. Bueno, vamos a continuar. Aquí la cantidad que corresponde a los intereses va a ser la diferencia entre esa deuda ya con intereses incluidos menos la deuda sin intereses. Entonces, de interés para ese primer año, la cantidad es de 1.800. Y bueno, el pago ya lo hemos calculado anteriormente, es esta cantidad. La voy a fijar porque estas celdas las vamos a estar jalando. Y bueno, el pago del capital pues va a ser la diferencia entre el pago total menos lo que se va a pagar de interés. Pago total menos lo que se va a pagar de interés. Entonces el pago de capital es de... Se me corrió la celda. Es esta. El pago de capital es de 1.370.84. Y bueno, luego entonces la deuda al final de ese primer año. La deuda después del pago, pero aquí solo del capital, va a ser la diferencia entre la deuda inicial menos el pago del capital. Bueno, para el siguiente año, aquí en realidad como el interés se está calculando año con año, aquí desde un inicio tuvimos que haber considerado el 1 como constante, ya que ese interés se va a estar calculando año a año. Y solamente ya está considerando el capital anterior. Entonces no necesitamos que ese exponente aquí en la fórmula esté asociado al año. Siempre va a ser un año el que va a estar transcurriendo. Entonces jalo la fórmula. A ver, aquí se me ha corrido la tasa de interés, entonces tengo que fijar esta celda también. Entonces al siguiente año tenemos una deuda más intereses de 12.223.53. El pago más intereses será la diferencia entre estas dos celdas. Esto va a ser siempre lo mismo. Pago de capital va a ser la diferencia entre estas dos celdas. Y la deuda después del pago, solamente considerando el capital ya que queda, es de 9.052. Bueno, ya para completar la tabla simplemente jalamos. Al final saldaríamos la deuda al final de 6 años. Estamos saldando la deuda. Y ahora sí, ya con estos valores, ya determinando cuánto se va a pagar de interés y cuánto se estaría pagando de capital, estos dos columnas, ya con estos datos podemos ahora sí establecer el estado de resultados. Y bueno, hay que también considerar que el horizonte de planeación inicialmente es de 7 años, aunque el préstamo solo se está considerando para 6 años, para liquidarse en 6 años. Esta diferencia en los tiempos no tiene influencia, más que en los flujos
del año 7. Por lo tanto, el estado de resultados va a quedar como sigue, como se va a mostrar a continuación. De esta manera nos quedaría el estado de resultados. El ingreso va a ser el mismo que el obtenido con la opción cuando no se pide el préstamo. Entonces, el ingreso siguen siendo los 12,000 pesos cada año. Jalo, siempre van a ser 12,000 cada año durante 7 años. La depreciación es la misma que hemos calculado en el inciso anterior. Esta tampoco cambia. Es exactamente la misma. El pago de intereses también implica y aquí sí, a diferencia del método anterior, considerar los que hemos calculado en esta tabla. Entonces del año 1 al 6 irán estos valores. Y en el año 7, como ya no se paga ningún interés, puesto que el préstamo solamente se pagaba a 6 años, entonces en el año 7 no va a valor alguno, va a 0. Y la utilidad antes de impuesto la calculamos con la siguiente operación. Y se jala la fórmula. El impuesto nuevamente es del 50% sobre la utilidad antes de impuesto. Y bueno, ese valor del porcentaje convendría fijarlo para que no se corra. Y jalo la fórmula. Listo. Y ahora sí, la utilidad después de impuesto es la resta entre la utilidad antes de impuesto menos el impuesto. La depreciación es la misma, solamente que aquí se va a añadir la depreciación en cada año, incluyendo hasta el año 7, es de 4,000. Y aquí el pago que se va a hacer al capital, el pago al principal, lo vamos a establecer después del impuesto, ya que ese pago no generará impuesto. Entonces el pago al principal, el pago al capital, lo hemos obtenido de la tabla anterior para el año 1, para el año 2, 3, 4, el año 5 y el año 6. Y ya para el año 7, al no haber préstamo, el pago es de 0. Y luego entonces el flujo neto de efectivo nos va a resultar de la resta
entre la utilidad después de impuesto más la depreciación menos el pago principal, el pago al principal. 5,729, jalamos la fórmula. Estos serían nuestros flujos netos de efectivo que servirían para calcular el BPN. Pero aquí hay que considerar que la inversión al provenir de dos fuentes de capital, es decir, lo que pone el banco y lo que pone la empresa, implica que calculemos una TMAR mixta para precisamente calcular ese valor del BPN. Entonces vamos a considerar eso. Estamos considerando que la inversión para la compra del equipo, el banco está poniendo una cantidad de 12,000, la cantidad que tenemos acá, y el resto que sería la diferencia entre lo que cuesta el activo menos lo que va a poner el banco, es decir, la empresa está poniendo 20,000 y el banco está poniendo 12,000 de los 32,000 que cuesta el activo. Bueno, ese en proporción, ¿cuánto es? 12,000 entre 32,000. El porcentaje es del 38%. Ahorita cambio el formato de la celda. Y 20,000 respecto a 32,000. La proporción es del 63%. Bueno, aquí están redondeados, ya que si sacamos ahí más decimales, en realidad estamos hablando del 37.5 que está poniendo el banco y el 62.5% lo está poniendo la empresa. Y entonces la TMAR mixta que ya la habíamos obtenido en anteriores ejemplos, vamos a obtenerlo de forma similar. La TMAR mixta va a ser la proporción que pone el banco por la tasa de interés de ese préstamo adquirido del banco, más la proporción del dinero que pone la empresa por la TMAR, que es el rendimiento que la empresa desea alcanzar, 18%. Entonces la TMAR mixta para esta situación es del 16.875%. Y bueno, ahora sí procedemos al cálculo del BPN. Nada más considerar que ese BPN tiene que incluir la parte correspondiente al préstamo del banco y también la parte de lo que pone la empresa, ¿no? Referente a lo que pone la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para los flujos netos de efectivo que vamos a estar considerando en la primer parte del BPN que vamos a determinar, vamos a considerar lo que va a poner la empresa, 20,000, y lo ponemos con signo negativo, entendiendo que es un desembolso. Y de los periodos 1 hasta el 7 colocamos los diferentes flujos de efectivo que acabamos de obtener en el estado de resultados. Bien, entonces hasta este punto sabemos que el BPN tiene que incluir tanto la parte que corresponde a cuando se liquida el préstamo del banco
y también la parte cuando ya ese préstamo del banco se ha liquidado. Es decir, el BPN global va a estar aquí construido a partir de dos partes. La primera, de los años 1 al 6, en donde se tiene que liquidar el préstamo, y la segunda, en el año 7, cuando ese préstamo ya no existe, ese préstamo se ha liquidado con anterioridad, y lo que aquí se tiene que considerar entonces es el flujo neto que tenemos para ese año 7 y el valor de salvamento que se ve reflejado en ese año 7, de tal manera entonces que el BPN lo vamos a obtener de esta manera. BPN del préstamo, que implicaría lo que está sucediendo en los años del 1 al 6, y el equivalente al presente en el año 7, que es cuando ya no hay préstamo. Y ese equivalente al presente va a corresponder al valor de salvamento y al flujo neto de efectivo que tenemos para este periodo, es decir, 8,000 y 4,000. Entonces vamos a obtener primero el BPN de los años 1 al 6, que en realidad estaríamos incluyendo al año 0 también. Entonces BPN de los años 0 al 6 va a estar considerando, y vamos a obtenerlo de manera simplificada, una tasa. Aquí vamos a considerar la TEMAR mixta que acabamos de obtener, los valores de los flujos netos de efectivo hasta el año 6, y le vamos a añadir la inversión. Aquí la inversión recalcamos que es 20,000, considerando solamente lo que pone la empresa, puesto que los 12,000 ya se están considerando en los diferentes flujos resultado del estado de resultados, valga la redundancia. Es un BPN negativo 282.3. Y ahora vamos a obtener no el BPN del año 7, sino el equivalente al presente de ese año 7. Y ese equivalente al presente lo vamos a obtener siguiendo esta expresión, en donde F va a estar constituido de dos partes: el flujo neto de efectivo que se da en ese año 7 y el valor de salvamento que precisamente se ve reflejado en ese año 7. Entonces recordemos, el valor de salvamento, de acuerdo a los datos, es de 4,000. Entonces aquí F va a ser igual a 8,000 más los 4,000 del valor de salvamento. Entonces le vamos a llamar el equivalente al presente del valor de salvamento más el flujo neto de efectivo de ese último año, que fue ya cuando el préstamo se ha liquidado. Bueno, entonces sustituimos en la fórmula. F va a ser igual a este flujo neto de efectivo más el valor de salvamento dividido entre uno más I, y aquí I va a ser la TEMAR, no la del préstamo, porque ese ya lo consideramos anteriormente, y elevado en este caso a la 7, que es el periodo de tiempo que estamos analizando. El resultado entonces es 3,767. Y ahora sí, el BPN global va a incluir estos dos valores. El BPN global de esta alternativa va a ser este valor más este valor. Como vemos, es un BPN positivo. Eso nos está queriendo decir que la alternativa de pedir el préstamo es viable y se tendría que elegir sobre la alternativa de no pedir el préstamo. Y bueno, nótese cómo aquí en esta alternativa
tuvimos que utilizar este artificio para precisamente considerar a lo largo de esos 7 años la parte en la que se paga y la que se liquida ese préstamo y la parte en la que ese préstamo ya no existe y solamente lo que aplica es el flujo neto de efectivo que se obtuvo para ese año y el valor de salvamento que se ve reflejado también en ese último año.